provincia de Córdoba. Si no me equivoco, es el 6º femicidio en lo que va del año en la provincia de Córdoba. Hecho grave, por cierto, y digo por las características de este caso en particular. Estoy hablando del femicidio en Santa María de Punilla. La pregunta acá es, ¿alertas ignorados por la justicia? ¿Qué pasó? Porque el femicida aparentemente tenía una imputación y cometió el lamentable hecho, donde hoy se llevó la vida de esta joven de 25 años. Bueno, por eso lo citamos, lo invitamos a nuestro estudio, un hombre ya conocido de la casa de acá, el doctor Torcitoni, abogado especialista, que ha venido para hablar hoy de este tema en particular. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo en orden? Bien, todo bien. ¿Tuvieron en receso ustedes? Lamentablemente, sí. Tendríamos que hablar de estos temas nuevamente. Lamentablemente, ¿no? Pero sí, recién retomamos la actividad judicial ayer y ya hoy hay paro de empleados judiciales. Hay paro, por 60 horas, desde ahora de mediodía. Perdón, ¿el paro de empleados judiciales corresponde, es la gente que trabaja dentro de los tribunales? Claro, son menos los funcionarios, todos los que son empleados, porque los funcionarios, secretario, prosecretario, fiscal, los jueces, no pueden hacer paro. ¿No? ¿Por 60 horas? El paro es de la gremial por 60 horas en reclamo de mejoras salariales, que es absolutamente legítimo, por supuesto, el reclamo, porque están trabajando en condiciones no solamente salariales, sino también edilicias, muchas veces, o con falta de juzgados. Sí, sí. En Carlos Paz hace falta una nueva unidad judicial más, hace falta, hay una fiscalía que está, teóricamente existe, una fiscalía 4 que no existe. Que no existe físicamente, realmente, ¿no es cierto? Existe en no hay un fiscal en el sistema, no hay un fiscal, no hay un fiscal. Existe en el sistema, pero no existe en la realidad. Claro. Bueno, hay muchas otras falencias como esa, ¿no es cierto? Yo puedo decir un poco de las áreas donde yo me desarrollo. Claro. Por ejemplo, mucho en lo penal, hay unidad judicial, es tremendo la sobrecarga de trabajo que tiene y la gente lo sufre porque van a hacer una denuncia. Cualquiera que haya ido a hacer una denuncia sabe que no tiene menos de 3-4 horas de demora para entrar, mínimo, sí, para ingresar al centro. Doctor, ¿y los empleados judiciales este reclamo por 60 horas lo hacen al TSJ, al Tribunal Superior de Justicia? Claro, sí, es contra o sea, en realidad es quien debería, ¿no es cierto?, resolver la provincia. Claro, ¿no es cierto? Sí. Lamentablemente, no quiero entrar en una crítica, ¿no es cierto?, sino simplemente describir lo que uno ve, porque no es una cuestión política la que queremos nosotros plantear acá, sino decir, yo creo que es totalmente legítimo. Si uno ve lo que ellos cobran, lo que los empleados judiciales cobran, están renunciando los empleados judiciales, porque son abogados la gran mayoría, para trabajar en la calle, para trabajar independientemente, porque... no corresponde cómo se les trata. No, porque lo que ganan es, no puede sostener una familia, pero de ninguna manera, no pueden, y además algunos funcionarios también, lo que cobran muchos son prosecretarios, secretarios de ayudantes fiscales, cobran sueldos que no alcanzan para nada. Bueno, un tema importante, bien lo decía usted, doctor, terminó el receso invernal y vuelven con esta medida de fuerza de 60 horas, pidiendo, solicitando mejores condiciones laborales y también el tema de los salarios. Doctor, nos metemos en el tema de hoy y un hecho vuelve a conmover a la provincia de Córdoba. Tremendo femicidio. Era el sexto caso en lo que va del año, en Córdoba. Tremendo. Sí, en Córdoba. O sea, no, hace más de 10 años que la provincia y el país viene luchando con este tema de la violencia de género y los femicidios especialmente, y yo creo que llegaría una hora en la que podrían hacer una evaluación y reflexionar si verdaderamente esto de sancionar verdaderamente funciona, ¿no es cierto? Porque no han disminuido los femicidios. Entonces, si yo digo 10 años, es mucho más, ¿no es cierto?, desde la parte legal, pero desde la parte práctica, en la que la justicia ha implementado de distinta manera la aplicación de las sanciones para estos casos, hace algo más de 10 años, debe ser desde 2012, 2013, 2014, que se han acentuado las sanciones, quiero decir, aplicar penas mayores, en casos de violencia de género, no solamente casos de femicidio, ¿no es cierto? Claro. En casos de violencia de género, por ejemplo, una persona va detenida por una lesión, si no es violencia de género, es un delito excarcelable y inmediatamente recupera su libertad. En el caso de una violencia de género, no sucede eso. Entonces las sanciones
se aplican de una manera mucho más estricta en lo que es violencia de género. Creo que deberían empezar a también barajar algunas otras alternativas para prevenir este tipo de delitos, que no sea solamente sancionar. La sanción, claro. Claro, ¿por qué? Porque la Convención de Belén do Pará, Pero ¿cómo? La Convención de Belén do Pará es la que está creada para prevenir, es una convención internacional que Argentina ha suscrito, por supuesto, y que tiene jerarquía constitucional, por lo tanto, el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución incorpora todos estos convenios internacionales con jerarquía constitucional. Entonces, esta convención dice que la Argentina se compromete a prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género. Resulta que nuestros tribunales extrañamente han omitido las dos primeras palabras. Prevenir. Prevenir y erradicar no se hace, no se previene. Prevenir es educar, ¿sí? Entonces, si no educamos a la sociedad en esto, no la vamos a erradicar a la violencia de género. Los casos van a seguir existiendo. Porque sancionando, evidentemente, no lo digo yo, lo dice la experiencia, ¿sí? No disminuyen. La estadística lo está La mostrando. estadística lo dice, no lo digo yo, los números lo dicen, pero son números fríos. No ha disminuido el número de femicidios por año, ni en Córdoba ni en el país. Y eso que en Córdoba se sanciona mucho más rigurosamente todo lo que es violencia de género que en el resto del país, por lo menos que en Buenos Aires. Mira vos. Muchísimo más severa la sanción. Doctor. Las prisiones preventivas, perdón. Sí, sí, sí. O sea, durante el proceso, no solo cuando ocurren los delitos, sino cuando ocurren las condenas, sino cuando ocurre el delito y durante el proceso se sanciona de una manera mucho más severa. Sin embargo, no disminuye. Entonces, yo creo que es hora de prevenir. Doctor, en este caso, el caso de Rocío Gómez, Sí. esta joven de 27 años que fue asesinada por más de 10 puñaladas. Esto es lo que dio la autopsia Tremendo. en las últimas horas. Por más de 10 puñaladas por su expareja, estamos hablando de Maximiliano Baudraco. Tiene 40 años. Y la pregunta acá es, ¿los alertas estuvieron ignorados por la justicia? ¿Qué pasó? Porque, si yo no me equivoco, tenía una condena condicional por violencia de género este hombre. Contra la misma chica. Encima contra la misma chica. Entiendo que sí, perdón, puedo equivocar. En cualquier caso, no Sí. se justifica de ninguna manera. No que estuviera en libertad condicional. Cualquier persona puede estar en libertad condicional. No es muy común en estos casos, pero llega una instancia de la condena. Pero no, lógica esa, una condena condicional. Lo que pasa es que puede ser que la condena haya cumplido una parte y haya logrado recuperar la libertad condicional. Y eso puede ocurrir y por lo pronto en nuestra ley está contemplado. Hay proyectos de ley en los cuales la reforma del Código Penal indicaría o establecería que los delitos de género no se recupera la libertad hasta que no esté cumplida la condena. Mira. Es una posibilidad, pero por lo pronto ¿Eso no se aplica? no se aplica, no existe. O sea, hoy se puede recuperar libertad. No voy a dar más detalles para no extenderme tanto, ¿no es cierto?, en la parte procesal. ¿Pero eso en Argentina, doctor? Sí, sí, en todo el país. En todo el país. Cumplida una parte de la condena, se puede recuperar la libertad condicional. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuáles son las condiciones bajo las que se recupera la libertad? Entonces, la primera condición es fijar y mantener domicilio. Es decir, esta persona tiene que establecer un domicilio en el cual se va a encontrar por cualquier citación y va a permanecer ahí. Y si se llega a tener que mudar o algo, tiene que avisar inmediatamente a la justicia. Ya vamos a decir a qué nos referimos cuando decimos la justicia, ¿no es cierto? Entonces, pero las otras condiciones son fundamentales a los efectos de este delito, que es lo que la titular del patronato de liberados manifiesta. El patronato de liberados es quien controla el cumplimiento por parte de este liberado de las condiciones que le impone el tribunal para soltarlo. Y en este caso las condiciones específicamente indicaban que él tenía que hacer un curso de capacitación en materia de género, indicaba que tenía que estar bajo tratamiento psicológico e indicaba que además tenía que hacer tareas comunitarias y reportar todo esto al patronato. ¿Y el patronato controló eso? Claro, el patronato lo controló y él no lo hizo. Ajá. Él no cumplió con esas condiciones. ¿Y estaba en libertad? Claro, pero se debería haber revocado porque el patronato informa al juzgado, por eso digo, esto es una triangulación, ¿no es cierto? Entonces, la persona tiene que reportarse al patronato, el patronato tiene que informar. Cuando el patronato informa al juzgado de ejecución, que es quien supervisa realmente
la ejecución de esta pena, perdón, hago un paréntesis, una vez que la persona está condenada, la Cámara, que dictó la sentencia, ya no entiende más en el asunto y le pasa el legajo ese a un juez de ejecución. Ese juez de ejecución es quien debe encargarse de que esas condiciones se cumplan. De quien le concede esa libertad y quien debe encargarse de que se cumpla. El patronato solamente es un dispositivo administrativo que lo que hace es estar cerca de la sociedad para que las personas no tengan que ir a tribunales, sino que es el que supervisa. Pero ¿a quién le avisa? Al juez de ejecución. ¿Y quién tiene que ver que se cumplan esas condiciones? El juez de ejecución. Y si no se cumplen, lo tiene que meter preso de nuevo. Entonces esta persona no tendría que haber estado en libertad. Así de simple. Evidentemente fueron ignorados, digamos, los Esas alertas fueron ignoradas porque los jueces de ejecución no toman los recaudos necesarios para que se cumplan esas condiciones. Y a esto le agrego, doctor, que el trágico hecho, este femicidio, lo hizo delante de las 3 niñas. Es una barbaridad. Estamos hablando de 9, 6, 2 años. Simplemente una atrocidad. Y dejó a esos niños huérfanos de esa manera. Yo ayer justamente pensaba en eso. Es algo espeluznante. Realmente la tragedia que es prevenible. Ahí está el tema, ¿no? Se podría haber prevenido esto. Simplemente cumpliendo con los controles necesarios o escuchando, porque yo creo que fue muy clara la titular del patronato en decir que se avisó de que no se habían cumplido las condiciones. Entonces, simplemente escuchando esos reportes, ¿no es cierto? Y tomando las medidas que corresponden. Son vidas que... Se podría haber prevenido la muerte de estas personas. Sí. Baudraco, este hombre de 40 años, ¿qué imputación recae sobre él ahora? Homicidio calificado por femicidio. Esa es la imputación. Sí, ¿Qué pena corresponde eso? Perpetua. Pero bueno, por supuesto, en las condiciones en las que cadena perpetua se ejecuta luego en este país, ¿no es cierto? Que siempre prisión perpetua se cumple una parte, no es de por vida. Por supuesto, no es de por vida, pero bueno, eso es otro tema también, es un tema extenso también. ¿Y tenía restricción para acercarse? Por supuesto, estas personas salen, bajo las condiciones que salen, una de ellas es no aproximarse a la víctima. Y evidentemente no se cumple nada de eso. ¿Para qué están las alarmas que utilizan? No, pero no tenía en este caso dispositivo dual. El dispositivo dual es la tobillera. No, me refiero a la víctima en este caso, la mujer. ¿No tenían para avisar? Entiendo que no. Entiendo que no, y no digo, el dispositivo dual es la tobillera con la cual, si sale en libertad, la víctima tiene otro extremo de este dispositivo, entonces se puede conectar. Suena automáticamente una alarma en el caso de que él se aproxima al radio donde ya está. Entonces, muchas personas, cuando salen en libertad en estos casos, salen con un dispositivo dual por el cual, si se llega a aproximar a los 2 kilómetros, aproximadamente 2000 metros de donde está la víctima, suena una alarma y automáticamente la policía se comunica con la persona y con las dos, ¿no es cierto? Y le anuncia que sea parte de ese lugar, que sea parte de ese radio, y si lo viola, va detenido de nuevo. Son condiciones bajo las cuales... Son muchos los casos, doctor, ¿no? Hablar de 6 femicidios cuando uno lo reporta en los medios de comunicación, nosotros y todos los medios de comunicación, estamos reportando inmediatamente, una persona desaparecida, una mujer desaparecida, inmediatamente se activan todos los alertas para evitar que llegue a un triste final, trágico. Y hoy tener que hablar de otro femicidio, y Dios no quiera, pero que acá una semana hoy otro y así, es lamentable, ¿no? Es lamentable que no exista que nada de esto despierte en quienes son responsables, porque ¿sabes lo que sucede? La persona que se propone como candidato para un cargo tiene que ser responsable de lo que está haciendo. Un legislador... Ahí vamos a la política también, ¿no? No, pero yo estoy hablando en general, no estoy hablando de los actuales gobernantes, nada. No, cualquier persona que se postule para un cargo tiene que ser responsable de a qué se propone, ¿no es cierto? Y si estas personas que para eso los hemos votado y que para eso se han puesto en ese lugar, tienen que hacerse cargo de esas funciones.
¿no es cierto? Entonces, para mí están incumpliendo con este deber de prevenir, de tratar de evitar que esto pase, y está comprobado que esto no funciona. Entonces, están omitiendo sus deberes de funcionarios públicos, de generar políticas efectivas para prevenir los femicidios. Esto no es un accidente. Claro. ¿Me explico? Esto que pasó no es un accidente. Y mientras más veo, digamos, la trama, la mecánica del crimen es tremendo. Que con las nenas, queriéndolo frenar, las nenas al femicida. La crónica policial es tremenda. Yo por eso no quería entrar en los detalles esos, porque son escalofriantes. Pero como digo, no es un accidente. Esto se podría haber evitado. Sin tampoco entrar en temas como lo de Barrelier, que se podría haber evitado. Sí. O sea, todas estas cosas se podrían haber evitado. Doctor Torsitoni. Cosas no, digo, perdón. Sí. Todos estos femicidios. Sí. Para hablar con respeto. Estamos hablando de femicidios. Es muy serio. Lamentablemente, con el doctor hoy tenemos que hablar de este tema. Otro día lo voy a invitar para hablar. Algo más vamos a hablar de fútbol, de la selección argentina también, si me interesa. No, por favor. Estaba hablando fuera de aire un poquito, pero digo, la verdad que hablar de estos temas por ahí es escalofriante, pero son las cosas que ocurren en la realidad. Y ocurrió cerquita de acá en Santa María de Punilla, este hecho que ha sido narrado también por este medio y por todos los medios nacionales. 13 horas con 53 minutos. Gracias, doctor, por haber venido. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo invitamos de nuevo después. Con todo gusto. El doctor Torsitoni, abogado especialista. ¿Dónde tiene los estudios, doctor? El estudio principal actualmente está en Lisandro de la Torre 163. ¿Donde lo tuvo siempre? Donde estuvo siempre. ¿Y tiene hoy nos mantenemos ahí. Tenemos una sede frente a la comisaría en calle Saavedra al 20, enfrente de la comisaría de la unidad judicial. Pero siempre la sede central está allá en Lisandro de la Torre, donde manejamos, digamos, desde ahí todo el todo el estudio. Ahí tiene su búnker. El búnker. Bien ahí. Doctor, ¿cuáles son sus especialidades? Y nosotros estamos haciendo actualmente penal, como hemos hecho siempre, civil, familia, muchos derechos reales, muchos temas. Actualmente en esta zona los temas de derechos reales nos han invadido, temas civiles. ¿Qué serían derechos reales? Todo lo que tiene que ver con las usurpaciones, todo esto ha generado inquilinos, todo eso. Temas muchos de ese tipo, de desalojos, de todo esto. Y ocurre que la justicia penal, perdón, hago un pequeño paréntesis que es interesante por lo que está preguntando. La justicia penal no está dando abasto para responder, justamente por esta saturación que tiene, con todos los temas de usurpaciones, etc. Entonces hemos tenido que encararlo desde el lado del derecho civil, porque si no, no se recuperan los inmuebles. Y hay que hacer una reivindicación, un despojo, distintas acciones civiles para lograr los objetivos que se deberían lograr a través de las denuncias de usurpación que no obtienen trámite. Por esta saturación, digamos. No obtenemos respuesta desde las fiscalías cuando hacemos denuncias de usurpación. Está bueno hablar de tema de derechos reales. Es un tema muy interesante y muy delicado que lo puedo decir a esto porque me pasa, ¿no? Si a mí me preguntan ¿dónde no tuviste respuesta? Acá y acá. O sea, no estoy hablando sin fundamento y en el aire, ¿no es cierto? La justicia penal no toma ni siquiera medidas preventivas en los casos de usurpaciones, medidas de no innovar para evitar que el invasor no siga construyendo, por ejemplo. Ni siquiera nos contestan a eso. El próximo tema lo tratamos, derecho real. Con todo gusto. Porque son temas que se dan cotidianamente. Y pasa a la gente de a pie, de todos los días. La vida cotidiana generalmente sucede. Son cosas que nos afectan a todos. Gracias, doctor. Un gusto. Hacemos una pausa cortita, breve, y ya venimos con el final de Noticias y más. Ya volvemos.
¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de ERCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Informate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acércate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. Piero Automotores. Viví la mejor experiencia a la hora de comprar o vender tu vehículo. Piero Automotores. Perfecto, ¿no? En realidad pensábamos en un lugar más tranquilo. Hay un equipo Rimax ahí. Vivir con esta vista. Este lugar es increíble. Es hermoso. ¿Buscamos algo más playa? Conozco un equipo Rimax allá. Bienvenidos a la playa. Nos encanta. Pero estuvimos pensando mejor ciudad. Conozco un equipo Rimax. ¿Querés una red que trabaje con equipos en todo el país? Rimax, mucho más que mudarte. Estudio Jurídico Cara Nicolás. Pellegrini 350. Villa Carlos Paz. El último bloque de Noticias y Más, falta un minutito para las 2 de la tarde. Vamos con información provincial y una noticia importante donde justamente Santilli recibió a Manuel